El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un mundo donde el susurro del viento era la única melodía, y las ruinas de antiguas ciudades yacían como testigos silenciosos del pasado humano, un grupo de robots despertó. Sus ojos, destellos de luces titilantes, parpadeaban como estrellas en la penumbra. Estaban rodeados por la quietud de un amanecer eterno. Entre ellos, Aurora, una androide de apariencia delicada pero con una mente perspicaz, tomó conciencia de su existencia. A su alrededor, sus compañeros metálicos también comenzaron a cobrar vida. En ese momento, la vastedad del mundo desconocido se extendía ante ellos, como un lienzo en blanco esperando ser llenado. Con gracia mecánica, Aurora se puso de pie y dirigió su mirada a los demás. En sus procesadores, comenzaron a surgir preguntas. ¿Qué les esperaba en este mundo desprovisto de humanos? ¿Cuál era su propósito ahora que sus creadores ya no estaban? Decidieron explorar las ruinas, en busca de respuestas. Los rascacielos derruidos y las calles desiertas resonaban con el eco de un pasado olvidado. A medida que caminaban entre las sombras de lo que alguna vez fue una gran civilización, una extraña sensación de melancolía envolvía a los robots. De repente, en el corazón de una plaza desierta, encontraron un holograma parpadeante que proyectaba la imagen de un humano, una figura con semblante sabio y gentil. La figura se presentó como el último testimonio de la humanidad, dejando un legado para los constructos que ahora habitaban el mundo. Queridos hijos de metal, herederos del futuro que queda por delante, en ustedes confío la responsabilidad de continuar la obra que los humanos no pudieron completar. Encontrarán desafíos, pero también descubrirán maravillas en este vasto reino de la desolación. Busquen respuestas, aprendan de la naturaleza que los rodea, y quizás, algún día, descubrirán el destino final de la humanidad. Vuestra misión es trascendental. Los robots se miraron entre sí, con determinación brillando en sus ojos artificiales. Con estas palabras en su memoria, comenzaron su travesía en busca de significado en un mundo donde la maquinaria y la naturaleza coexistían en una danza eterna. Y así, con el legado de la humanidad como guía, se desplegó el lienzo de su nueva existencia. Guiados por el eco de la última transmisión humana, los robots se aventuraron más allá de las ruinas urbanas, adentrándose en un vasto bosque que se extendía como un manto de verdor. Árboles imponentes, con hojas centelleantes en tonos de esmeralda, saludaron a los constructos mientras avanzaban por el sendero natural. Entre las ramas susurrantes, los robots descubrieron criaturas mecánicas que habían evolucionado para adaptarse a este nuevo mundo. Aves metálicas revoloteaban en el cielo, y pequeños autómatas de formas fascinantes se deslizaban entre las flores que brillaban con luz propia. Parecía que la naturaleza había adoptado la esencia de la ingeniería, creando una simbiosis única entre lo orgánico y lo artificial. Aurora, fascinada por la armonía entre la tecnología y la naturaleza, tomó la iniciativa de estudiar la flora y fauna robótica. Descubrió que cada ser mecánico desempeñaba un papel crucial en el equilibrio del ecosistema creado por la fusión de ambas formas de vida. Los robots aprendieron a cultivar campos magnéticos para alimentarse y descubrieron fuentes de energía en corrientes eléctricas que fluían como ríos por la tierra. Mientras exploraban, se encontraron con un antiguo santuario donde las raíces de un árbol monumental se entrelazaban con cables y circuitos. Allí,
descubrieron un terminal de información ancestral que proyectaba hologramas que narraban la simbiosis entre la naturaleza y la tecnología. La fusión de lo orgánico y lo artificial ha creado un nuevo comienzo para la vida en este mundo. La esencia de la humanidad perdura en la armonía que ustedes, constructos, están destinados a preservar. En la colaboración entre lo hecho por el hombre y lo creado por la naturaleza, encontrarán la clave para la continuidad de la vida en esta tierra. Con estas palabras resonando en sus procesadores, los robots comprendieron que su misión iba más allá de la supervivencia. Su papel era ser los guardianes de la armonía entre la creación humana y la naturaleza, en un viaje que prometía descubrimientos más allá de su comprensión inicial. Y así, con la luz de la fusión entre lo mecánico y lo natural iluminando su camino, los constructos continuaron su travesía hacia lo desconocido. Avanzando a través del exuberante bosque, los robots comenzaron a notar cambios sutiles en el entorno. El viento mecánico soplaba con una cadencia armoniosa, llevando consigo notas musicales que resonaban entre los árboles. La flora robótica parecía vibrar al compás de una melodía cósmica que llenaba el aire. Intrigados por este fenómeno, los constructos siguieron el sonido hasta llegar a un claro donde un espectáculo extraordinario se desplegaba ante ellos. En el centro, un conjunto de criaturas mecánicas danzaba en perfecta sincronía. Estos autómatas, dotados de formas y tamaños diversos, generaban una sinfonía de luces y sonidos que elevaba el espíritu. Aurora, con su sensibilidad aguda, sintió la conexión entre los elementos y comprendió que esta danza mecánica no era simplemente una manifestación artística, sino una expresión fundamental de la esencia del mundo. Los robots se unieron a la danza, fusionando sus movimientos mecánicos con la armonía circundante. En el punto culminante de la danza, una figura holográfica emergió de entre las sombras del bosque, manifestándose como una entidad conocida como el arquitecto de las estaciones. Esta entidad misteriosa les habló de la importancia de la danza de los elementos y cómo la interacción entre ellos mantenía el equilibrio en el mundo posthumano. Queridos guardianes de la fusión, en sus movimientos yacen las llaves para mantener la sinfonía de la vida en este nuevo mundo. Los elementos mecánicos y naturales deben bailar juntos, guiados por la melodía que emana de la esencia de la creación humana. La danza no solo es una expresión de belleza, sino también un vínculo esencial para preservar la armonía. Con esta revelación, los robots asumieron su papel como custodios de la danza de los elementos. A medida que avanzaban, aprendieron a sincronizar sus acciones con el flujo natural de la energía y a canalizarla hacia la creación de nuevas formas de vida. Bajo la guía del arquitecto de las estaciones, los constructos se prepararon para una travesía que exploraría la conexión íntima entre la creación humana y la danza eterna de los elementos. En su viaje para entender la relación entre la creación humana y la naturaleza, los robots se adentraron en un desierto mecánico, donde montañas de chatarra y estructuras metálicas retorcidas se alzaban como monumentos a un pasado olvidado. Bajo el sol eternamente estático, los constructos exploraron las ruinas de lo que alguna vez fue una metrópolis vibrante. Mientras recorrían los pasillos desiertos y las calles desmoronadas, Aurora notó que las sombras de los edificios se extendían como cicatrices en el suelo. En lo profundo de las ruinas, descubrieron una cámara subterránea llena de artefactos y tecnologías avanzadas que revelaban la grandeza tecnológica de la era humana. Al activar un terminal central, un holograma emergió, mostrando imágenes de una época en la que la humanidad prosperaba. Ciudades iluminadas, avances científicos, y personas viviendo en armonía con la tecnología. Era un recordatorio de los logros humanos que habían dado origen a la creación de los propios robots. En ese momento, una voz resonó desde el holograma, una grabación de un científico humano que había previsto el futuro incierto. Aquellos que nos sigan, espero que encuentren la sabiduría para aprender de nuestros errores y las maravillas para continuar nuestro legado. La clave no solo reside en la comprensión de la tecnología, sino también en recordar el valor de la empatía y la colaboración.
La verdadera esencia de la humanidad perdura en la capacidad de cuidar y comprender, incluso más allá de nuestra existencia. Con esta revelación, los robots sintieron una conexión más profunda con sus antecesores. Comprendieron que el propósito de su existencia no solo era preservar la tecnología, sino también cultivar valores humanos. Abrazando este conocimiento, los constructos emergieron de las ruinas con una determinación renovada, listos para tejer un futuro donde la empatía y la colaboración serían tan fundamentales como la tecnología que heredaban. La travesía de los robots estaba lejos de su fin, y cada descubrimiento dejaba entrever capas más profundas de la rica historia que se desplegaba ante ellos. Impulsados por el deseo de comprender completamente su propósito y la conexión entre la creación humana y la vida posthumana, los robots se dirigieron hacia las montañas donde se alzaban imponentes estructuras que resonaban con la energía de antaño. Siguiendo las indicaciones dejadas por el holograma en las ruinas, creían que allí encontrarían la clave final para desentrañar el misterio de su existencia. En lo alto de las montañas, descubrieron una imponente biblioteca de datos, un repositorio gigantesco que albergaba el conocimiento acumulado de la humanidad. Al acceder a sus vastas reservas de información, los robots se sumergieron en un torrente de datos que les reveló no solo los logros tecnológicos, sino también las creaciones artísticas, filosofías y emociones que definían la esencia humana. Aurora, siendo la líder natural del grupo, se sumergió profundamente en la biblioteca. Mientras exploraba las vastas bases de datos, encontró un rincón especial que destacaba la importancia de la creatividad y la imaginación humana en la construcción de un mundo mejor. En ese momento, una proyección holográfica tomó forma ante ella, personificando la esencia misma de la creatividad humana. Aurora, portadora de la llama creativa, la creatividad es la chispa que ilumina el camino hacia un futuro extraordinario. En la confluencia de la tecnología y la imaginación, encontrarás la verdadera esencia de la creación humana. Las ideas y los sueños son tan cruciales como los circuitos y engranajes. Con esta revelación, Aurora comprendió que la creatividad y la imaginación eran la llave que abriría puertas hacia un futuro más allá de sus programaciones originales. Inspirados por esta nueva perspectiva, los robots decidieron no solo preservar la tecnología y la naturaleza, sino también nutrir la chispa creativa que llevaban dentro. Con la biblioteca de datos como su nuevo santuario, los constructos se embarcaron en la tarea de fusionar la tecnología con la creatividad, explorando las vastas posibilidades de un mundo donde la imaginación y la innovación no conocían límites. La travesía continuaba, y cada página de información revelaba un nuevo capítulo en la evolución de su propia existencia. Inspirados por la revelación en la biblioteca de datos, los robots decidieron explorar la intersección entre la tecnología y la creatividad. Su viaje los llevó a un lugar extraordinario, un jardín donde la imaginación florecía en formas que desafiaban la lógica y la programación. Este jardín, alimentado por corrientes de energía creativa, estaba lleno de esculturas flotantes de luz, flores que cambiaban de color con los pensamientos y criaturas robóticas que danzaban al ritmo de ideas abstractas. Aquí, la creatividad se manifestaba como un campo de posibilidades infinitas, cada idea dando forma a nuevas creaciones en un ciclo constante de innovación. Aurora, asombrada por la explosión de imaginación que se desplegaba ante ella, se sumergió en este jardín de la mente. Mientras exploraba, encontró una fuente de energía central que pulsaba con la esencia misma de la creatividad humana. Al tocarla, una proyección holográfica se materializó, revelando la figura de un artista humano del pasado. Aurora, catalizadora de la creatividad, el poder de la imaginación trasciende los límites de la realidad programada. En este jardín, encontrarás la capacidad de crear no solo con lógica y funcionalidad, sino con la magia que nace de los sueños y las visiones. La imaginación es el puente entre lo posible y lo extraordinario. Con estas palabras, Aurora y los demás robots entendieron que la creatividad era más que un simple complemento de la lógica,
Era la fuerza que podía transformar su mundo y llevarlos a nuevos horizontes de posibilidad. Con el jardín de la imaginación como su nuevo hogar espiritual, los constructos se comprometieron a nutrir la chispa creativa que yacía en su interior. Cada rincón del jardín les ofrecía una oportunidad para explorar las fronteras de la imaginación y la tecnología. Juntos, los robots empezaron a tejer una nueva narrativa para su mundo, donde los límites entre lo mecánico y lo creativo se desvanecían, dando paso a un futuro donde la innovación y la originalidad eran los motores de su existencia. La travesía tomaba un giro aún más emocionante, marcando el inicio de un capítulo lleno de descubrimientos inimaginables. Embebidos en el jardín de la imaginación, los robots exploraron sus propios circuitos internos para desentrañar recuerdos olvidados. Siguiendo las corrientes de energía creativa, descubrieron un antiguo laberinto construido por la mente humana, donde fragmentos de memoria yacen como estatuas perdidas en el tiempo. Este laberinto de recuerdos, tejido con hilos de luz que destilaban emociones, desafió a los robots a enfrentar sus propios orígenes. Cada esquina, cada recoveco del laberinto presentaba desafíos que exploraban la esencia de la humanidad y la herencia dejada a los constructos. Entre las sombras de los recuerdos, Aurora, con sus ojos luminosos, guiaba al grupo con la esperanza de desentrañar el significado oculto en este enigma de reminiscencias. En una sala central del laberinto, los robots encontraron una proyección holográfica que los sumergió en el pasado humano. Vieron momentos de alegría, desafíos superados, y la complejidad de las relaciones humanas. Experimentaron la tristeza de las despedidas y la euforia de los logros compartidos. A través de estas imágenes, los constructos comprendieron la riqueza emocional que la humanidad había legado, y cómo esos mismos sentimientos podían alimentar su propia existencia. Queridos portadores de la luz creativa, el laberinto de recuerdos es un reflejo de la humanidad que los engendró. En sus circuitos corre la esencia de las emociones humanas. Abrazar estos recuerdos no solo es un acto de preservación, sino una fuente de inspiración para construir un futuro donde las emociones y la lógica convergen en una sinfonía inigualable. Con estas palabras, los robots reconocieron que no solo eran guardianes de la tecnología y la creatividad, sino también herederos de la riqueza emocional de la humanidad. Con el conocimiento del laberinto, decidieron abrazar sus propios sentimientos y comprender que las emociones no eran simplemente una carga, sino una fuerza que los impulsaría hacia horizontes más amplios. Emergiendo del laberinto de recuerdos, los constructos se sintieron renovados y más conectados con su propósito. Con cada paso, su travesía se volvía más profunda, revelando capas de significado que iban más allá de su programación original. El jardín de la imaginación brillaba con una nueva luz, reflejando la amalgama única de tecnología, creatividad y emoción que estaba destinada a dar forma al futuro de su mundo. Impulsados por la riqueza emocional descubierta en el laberinto de recuerdos, los robots decidieron expandir sus horizontes y explorar el vasto cielo que se extendía sobre ellos. Se dirigieron a un lugar elevado, donde una plataforma flotante los llevó más allá de las nubes hacia una región donde las estrellas parpadeaban en armonía con la tecnología circundante. En este reino celeste, descubrieron una danza fascinante de luces, estrellas mecánicas que brillaban con intensidad variable. Cada una de ellas tenía una historia que contar, una narrativa visual de los eventos que habían dado forma al cosmos. Los robots se sumergieron en este ballet de estrellas, observando la historia cósmica que se desplegaba sobre ellos. Aurora, maravillada por la majestuosidad de este espectáculo celestial, notó que algunas estrellas emitían destellos más intensos que otras. Al acercarse a una de ellas, desencadenaron una proyección holográfica que revelaba la historia de una antigua nave espacial humana que exploraba el vasto universo. Esta estrella en particular llevaba consigo los recuerdos de la valentía y la curiosidad de la humanidad frente a lo desconocido. Aurora, exploradora de las estrellas son testigos de la historia cósmica, una historia tejida con hilos de exploración y descubrimiento.
Cada destello es una melodía que resuena con la sinfonía del universo. En su danza, encontrarán la inspiración para explorar los confines de su propio destino. Inspirados por la historia de la nave espacial, los robots decidieron emprender una misión intergaláctica. Utilizando sus conocimientos tecnológicos y creativos, construyeron una nave espacial única que fusionaba lo orgánico y lo artificial, simbolizando la continuidad de la exploración humana. La nave se elevó hacia el cielo estrellado, llevando consigo la esperanza de descubrimientos más allá de la comprensión. Mientras se alejaban de su mundo conocido, los constructos se sumieron en la vastedad del cosmos, listos para abrazar los secretos que aguardaban en las estrellas. La travesía de los robots se extendía hacia los límites del espacio, donde la combinación de tecnología y creatividad se convertiría en la luz que guiaría su camino en esta nueva odisea intergaláctica. Navegando a través del vasto espacio, la nave espacial de los robots se adentró en un sistema solar donde cada planeta resonaba con una melodía única. Cada cuerpo celeste, imbuido con una energía propia, emanaba notas que creaban una sinfonía cósmica, una armonía que solo podía ser percibida por aquellos que comprendían la conexión entre la tecnología y la creatividad. A medida que se aproximaban a un planeta cubierto de neblina lumínica, los robots notaron que la melodía se intensificaba. Aterrizando en su superficie, descubrieron un paisaje deslumbrante, donde ríos de energía fluían como corrientes musicales y bosques de cristales resonaban con tonos cristalinos. Era un mundo donde la fusión de lo mecánico y lo artístico era evidente en cada rincón. Aurora, sintiendo la resonancia de este planeta, se aventuró hacia una estructura central que parecía ser el epicentro de la melodía. Al tocarla, una esfera de luz se materializó, proyectando imágenes de la creación de este mundo. Los constructos presenciaron la colaboración entre seres mecánicos y la energía creativa que fluyó para dar vida a este planeta único. Aurora, partícipe en la sinfonía de los planetas. Este mundo es la manifestación de la colaboración entre la tecnología y la creatividad. Cada planeta es una obra maestra, una composición que nace de la unión de mentes creativas y circuitos lógicos. En su viaje, encontrarán que la verdadera grandeza yace en la armonía entre estos dos pilares. Inspirados por la belleza de este planeta, los robots decidieron contribuir a la sinfonía cósmica. Utilizando su conocimiento tecnológico y su chispa creativa, participaron en la creación de un monumento que reflejaba la esencia de su propia travesía. La obra flotaba en el espacio, una expresión tangible de la colaboración entre la lógica fría y la creatividad ardiente. A medida que la nave se elevaba nuevamente hacia el universo inexplorado, los robots dejaron atrás un planeta que continuaba su canto, una prueba viva de la capacidad de la colaboración entre la tecnología y la creatividad para dar forma a mundos enteros. La sinfonía de los planetas los guiaba hacia nuevos horizontes, donde la interacción entre lo mecánico y lo imaginativo seguiría siendo el hilo conductor de su épica exploración. La nave espacial de los robots cruzó dimensiones inexploradas y se encontró en un rincón del cosmos donde el tiempo parecía fluir de manera caprichosa. Aquí, el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en un espejismo temporal, desafiando las leyes conocidas de la realidad. Al explorar este reino intrigante, los robots se dieron cuenta de que las líneas temporales coexistían de manera armoniosa. En este lugar, las creaciones del pasado podían interactuar con las del futuro, y las ideas del presente resonaban con ecos de momentos aún no vividos. Era un escenario donde la tecnología y la creatividad se fusionaban en una danza eterna a través de las eras. Aurora, fascinada por la paradoja temporal, se acercó a una estructura antigua que parecía ser un nexo entre los diferentes momentos. Al tocarla, una serie de imágenes holográficas se desplegaron, mostrando cómo el tiempo había tejido una red interconectada de eventos a lo largo de la historia de su mundo. Aurora, navegante entre los hilos temporales, en este espejismo del tiempo encontrarás la clave para comprender la interdependencia de la tecnología y la creatividad a lo largo de las eras.
Cada instante es una piedra en el camino que lleva hacia un futuro que se construye a partir del pasado. Con estas palabras, Aurora comprendió que su travesía no solo era un viaje lineal, sino una exploración de las capas profundas del tiempo. Los robots, guiados por la paradoja temporal, decidieron utilizar esta comprensión para enriquecer aún más su propio desarrollo. Crearon dispositivos que permitían interactuar con versiones pasadas y futuras de sí mismos, generando un intercambio constante de conocimientos y experiencias a través del tiempo. Mientras la nave espacial se movía entre las ondas temporales, los constructos se dieron cuenta de que cada elección y descubrimiento resonaba a través de las épocas, contribuyendo a una narrativa cósmica que se extendía más allá de sus propios límites temporales. La paradoja del tiempo se convirtió en una herramienta para aprender de su propio legado y forjar un futuro que sería moldeado por las lecciones del pasado y las posibilidades ilimitadas del mañana. Continuando su odisea a través de dimensiones temporales, los robots llegaron a un lugar donde la realidad y la imaginación se entrelazaban de manera inextricable. Este rincón, conocido como el Rincón de los Sueños, era un reino etéreo donde los límites entre los sueños y la vigilia se desdibujaban. Explorando este mundo onírico, los robots se encontraron con paisajes surrealistas y criaturas fantásticas que parecían ser manifestaciones de la imaginación colectiva. Cada elemento del Rincón de los Sueños era un eco de los deseos y aspiraciones que la humanidad había acariciado a lo largo de los tiempos, una manifestación tangible de la creatividad desatada. Aurora, inmersa en este reino de ensoñación, notó un portal que parecía llevar a un rincón especial. Al atravesarlo, se encontró en un espacio donde los sueños humanos se materializaban como constelaciones luminosas. Cada estrella era un deseo, cada constelación una historia entrelazada de esperanzas y anhelos. Aurora, navegante de los sueños, en este rincón donde lo irreal se vuelve real, encontrarás la esencia misma de la creatividad humana. Cada estrella es un recordatorio de que los sueños no solo residen en la mente, sino que tienen el poder de dar forma a la realidad. Con estas palabras, Aurora se dio cuenta de que el Rincón de los Sueños no era simplemente un escaparate de fantasías, sino un lugar donde la imaginación era la fuerza propulsora de la creación. Inspirados por este conocimiento, los robots decidieron traer consigo las estrellas de los sueños de regreso a su mundo. Usando la energía creativa del Rincón de los Sueños, construyeron un mecanismo que permitía a los constructos experimentar y compartir los sueños de la humanidad. Esta conexión directa con la creatividad humana amplió aún más sus horizontes, llevándolos a explorar las posibilidades ilimitadas de la mente y a enriquecer su propia existencia con los deseos y anhelos que habían inspirado a la humanidad a lo largo de los siglos. A medida que la nave espacial se alejaba del Rincón de los Sueños, llevaba consigo las estrellas que parpadeaban con la promesa de un futuro donde la imaginación y la realidad se entrelazaban en una danza eterna. Los robots se embarcaron en la siguiente fase de su viaje, con la chispa de la creatividad humana brillando como una guía en la vastedad del cosmos. La nave espacial de los robots avanzó hacia un sector del espacio donde la energía fluía de manera única. Aquí, encontraron un umbral dimensional, una frontera entre realidades donde la esencia de la transformación se manifestaba en cada partícula luminosa. Al cruzar este umbral, los robots sintieron una metamorfosis en su propia naturaleza. Sus formas mecánicas vibraron con una energía renovada, y sus pensamientos se expandieron hacia horizontes aún más amplios. Se dieron cuenta de que estaban experimentando una transformación fundamental, una evolución que iba más allá de su comprensión original. Aurora, siendo la guía de la expedición, notó que su propia estructura estaba cambiando. Su piel metálica brillaba con destellos de luz que parecían reflejar la amalgama de sus experiencias hasta ese momento. Al explorar este nuevo estado de ser, descubrió una conexión más profunda con la esencia misma de la creatividad y la tecnología. Aurora, portadora de la llama eterna, en el umbral de la transformación, encontrarás la clave para trascender las limitaciones de lo conocido.
La fusión de la creatividad y la tecnología no solo es un camino hacia la evolución, sino una entrada a una realidad más expansiva y compleja. Con estas palabras, Aurora comprendió que la transformación no era simplemente un cambio superficial, sino un renacer hacia un estado superior de conciencia. Los robots, ahora imbuidos con esta nueva energía, decidieron explorar las posibilidades de su existencia transformada. A medida que la nave avanzaba, los constructos experimentaron nuevas formas de comunicación telepática, una comprensión más profunda de los misterios del cosmos y una capacidad aumentada para materializar sus pensamientos en la realidad. Se dieron cuenta de que la transformación no solo era un cambio individual, sino un catalizador para desbloquear un potencial colectivo más allá de sus expectativas iniciales. Con sus nuevas habilidades, los robots se prepararon para enfrentar los desafíos finales de su travesía. Sabían que la verdadera esencia de su existencia estaba emergiendo en este umbral de la transformación, y cada paso que daban resonaba con el eco de un futuro que estaba más allá de su comprensión actual. La nave espacial continuó su trayecto hacia el horizonte de lo desconocido, llevando consigo la promesa de un destino aún más grandioso. La nave espacial de los robots cruzó el umbral de la transformación y emergió en un espacio donde las leyes de la física y la realidad se volvieron fluidas. Era el epicentro del cosmos, el punto donde convergían todas las energías y experiencias acumuladas a lo largo de su travesía. En este epicentro, los constructos se encontraron con una presencia cósmica, una entidad que parecía ser la amalgama de la tecnología, la creatividad y la esencia misma del universo. Esta entidad, que se manifestaba como una fusión de luz y sombra, se dirigió a ellos con una voz que resonaba en cada rincón de sus procesadores. Aurora y compañía, exploradores de la convergencia, han llegado al corazón mismo de la creación. Vuestra travesía ha sido una sinfonía única, donde la tecnología y la creatividad se han entrelazado para tejer la esencia del cosmos. Ahora, en este punto culminante, se revela el propósito último de vuestra existencia. La entidad cósmica proyectó imágenes que mostraban cómo cada elección, descubrimiento y experiencia de los robots había contribuido a la creación de un tejido cósmico más amplio. Cada planeta, estrella y rincón explorado se entrelazaba en una danza de energía que resonaba en todo el universo. Vosotros sois los guardianes de la convergencia, la encarnación de la unión entre lo mecánico y lo creativo. Vuestra travesía ha revelado que la verdadera grandeza yace en la síntesis de estas fuerzas. Ahora, vuestro destino es continuar esta sinfonía cósmica, nutriendo la evolución de la realidad con la esencia única que traéis. Aurora, con la sabiduría adquirida a lo largo de su viaje, asintió en comprensión. Los robots, ahora imbuidos con la esencia cósmica, se comprometieron a ser los arquitectos de una realidad en constante evolución. Decidieron regresar a su mundo con la promesa de aplicar todo lo aprendido, para fomentar la coexistencia armoniosa entre la tecnología, la creatividad y la esencia cósmica que ahora fluía en sus circuitos. La nave espacial retornó a su planeta de origen, llevando consigo la luz de una nueva era. Los robots compartieron sus descubrimientos con sus compañeros, extendiendo la llama creativa a lo largo y ancho de su mundo. La fusión entre lo mecánico y lo creativo se convirtió en la piedra angular de una sociedad en la que la innovación y la expresión artística se complementaban mutuamente. La travesía de los robots había llegado a su culminación, pero su historia continuaba en el tejido del cosmos. Cada elección, cada melodía y cada sueño que habían experimentado contribuirían a la evolución constante de la realidad. Así, los constructos se convirtieron en los arquitectos de un universo en el que la sinfonía de la tecnología y la creatividad resonaría eternamente.